movimiento ventilatorio. Este video es la introducción del primer tema de fisiología, que es ventilación. Entonces, les van a hablar ahí de una ley muy importante para nosotros, que es la ley de Boyle, pero lo que quiero es In que and out vean cómo more se rapidly. mueve. El movimiento es lo que quiero que vean para poder dar inicio al tema de caja torácica. Entonces, atentos. Pulmonary ventilation, or breathing, is induced by changes in the volume of the lungs and the air pressure within them. During normal inhalation, the diaphragm and external intercostal muscles contract and the rib cage elevates. As the volume of the lungs increases, air pressure in the lungs drops below atmospheric pressure and air rushes in. During normal exhalation, the muscles relax, the lungs become smaller, pressure inside them rises, and air is expelled. Boyle's law explains this relationship between volume and air pressure. An increase in the volume of a container lowers the pressure of the air inside. A decrease in the volume raises pressure in the reduced space. The body's demand for more oxygen can change normal breathing to forced breathing. Additional muscles increase the changes in volume of the thoracic cavity so that more air can pass in and out more rapidly. Entonces, antes de que empiece su compañera y nos hable de la caja torácica, ustedes ya conocen todos los elementos que conforman la caja torácica. Nosotros para respiratorio vamos a ver a la caja torácica como una estructura de soporte, de protección, pero sobre todo fisiológicamente necesaria para poder llevar a cabo los movimientos ventilatorios y que a su vez permitan al sistema respiratorio cumplir con la función de este intercambio de gases. Ya vimos que los pulmones se encuentran contenidos dentro de esta caja torácica, que están íntimamente relacionados a través de la pleura, las costillas, pero a través también de estas estructuras como las que les va a hablar ahorita su compañera, que son las vértebras torácicas, la clavícula, la escápula, todas las costillas, tanto verdaderas como falsas. Y las estructuras musculares insertas en estos elementos óseos van a permitir lo que nosotros conocemos como mecánica ventilatoria, que conste que no estoy diciendo ventilación mecánica, dije mecánica ventilatoria. ¿A qué le voy a llamar mecánica ventilatoria? Al movimiento de expansión y de contracción que hace la caja torácica, que me va a permitir que los pulmones se expandan o se contraigan y por lo tanto cumplan con su función. Les voy a volver a poner el video y quiero que vean cómo se mueven las costillas, ya que estos movimientos son muy importantes para la ventilación. Vean cómo permiten el crecimiento de lo que le llamamos los diámetros del tórax. En algunos libros van a encontrar que así se los denominan diámetros del tórax y otros dicen que eso no existe, pero es al igual que lo que son las líneas imaginarias, son medidas o formas en las que nosotros podemos estudiar estos movimientos del tórax. Quiero que vean y sean muy atentos cómo el diafragma se mueve. Ahí les está señalando en el video algunos músculos muy específicos y les está hablando de músculos de la ventilación normal y músculos de la ventilación forzada. Quiere decir que también nuestro cuerpo tiene la capacidad de forzarse aún más para poder lograr nuestros objetivos. Para esto, la participación de los músculos del tórax e incluso del abdomen son muy importantes. Con esto, cualquier estructura, ya sea ósea o muscular, que se ve afectada en la parte superior de nuestro cuerpo, desde el diafragma hacia arriba, puede tener repercusión en estos movimientos ventilatorios y por lo tanto afectar la fisiología normal del cuerpo. Vea nuevamente el video y nos vamos con el tema de su compañera. Pulmonary ventilation, or breathing,
is induced by Vean lo que changes in the hacen las volume of the costillas. lungs and the air pressure within them. During normal inhalation, the diaphragm and external intercostal muscles contract and the rib cage elevates. As the volume of the lungs increases, air pressure in the lungs drops below atmospheric pressure and air rushes in. During normal exhalation, the muscles relax, the lungs become smaller, pressure inside them rises, and air is expelled. Boyle's law explains this relationship between volume and air pressure. An increase in the volume of a container lowers the pressure of the air inside. A decrease in the volume raises pressure in the reduced space. The body's demand for more oxygen can change normal breathing to forced breathing. Additional muscles increase the changes in volume of the thoracic cavity so that more air can pass in and out more rapidly. Sale. ¿Todos lo pudieron ver? Sí, sí, sir. Sale. Vamos a ir desglosando entonces las estructuras que más nos interesan del tórax. Insisto, ustedes ya la conocen. Listo, doctora, puedes empezar a compartir. Ya conocen la caja torácica como ya la describieron en Soma. Tipo de hueso, disposición, articulaciones. A mí lo que me interesa es precisamente esta función que hace sobre los pulmones para permitir su movimiento y por lo tanto también su protección. Entonces, si ustedes se fijaron en el video, pudieron ver que las costillas hacen un movimiento muy singular, un movimiento que se le llama movimiento en batea. ¿Qué es el movimiento en batea? O les dicen como asa de balde. Si ustedes ven una cubeta, la cosita, lo que es el lacita, para poderla bajar y subir hace este movimiento. Este movimiento de subir y bajar permite que el tórax se expanda o crezca en volumen. Esto nos permite que a su vez los pulmones sigan esa disposición. ¿Cuál es el objetivo primordial entonces de la caja torácica? Que se mueva de tal manera que crezca en volumen. Si crece en volumen y a su vez regresa a su estado normal, esto me favorece que los pulmones que están contenidos en ella también sigan esa disposición y poder cumplir con la primera ley de la ventilación, que es a una modificación del volumen corresponde una modificación en la presión. Lo vamos a ver después, pero quiero primero que entiendan cómo se lleva a cabo este movimiento. Entonces, lo que les va a platicar su compañera solamente son los elementos óseos que son importantes para respiratorio. Nada más, porque si no, no acabamos. Y de ahí yo les voy a hablar sobre los músculos que intervienen en estos movimientos de la caja torácica, los movimientos ventilatorios, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. ¿Sale? Entonces, ahora sí, doctora, vas. Ok, entonces vamos a ver los componentes óseos de la caja torácica. Bueno, empezando porque la caja torácica forma parte del esqueleto axial. Va a ser una estructura de formación osteocartilaginosa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar formada justamente por huesos y cartílagos. Vamos a tener que es de forma de cono truncada o cilíndrico. Entonces aquí tenemos el cono y está truncado por el vértice, que a esto se le llama vértice y base. Ahorita lo vemos bien. Vamos a tener que contiene a los órganos mediastinales, ya sea corazón, pulmones, timo, porción torácica de la tráquea y parte del esófago. Y se encuentra entre cuello y cavidad abdominal. Entonces vamos a verlo. Acá. Vamos a tener que tiene 4 caras. Va a ser la anterior, posterior y 2 laterales. En anterior vamos a tener al esternón y al tercio distal de las costillas, o ya sea anterior, pues. En posterior vamos a tener a las vértebras torácicas y vamos a tener al tercio proximal de las costillas y en lateral vamos a tener al tercio medio. Aquí tenemos también la base y vértice. Entonces regresamos. Eh, eh, em.
Ahora vamos a tener 3 funciones según el Grace, que va a ser Espérame tantito, espérame, protección. espérame. Ah, sí. Regrésame tantito a tu imagen, la de tu diapositiva, esa. Ujú. Entonces, a ese vértice y a esa base, ¿cómo se le llama también? Son las aperturas, ¿no? Aberturas. Apertura o escotadura menor, que es la Ujú, de arriba, y apertura o escotadura mayor, la de abajo. ujú. En términos generales, ¿quién limita la escotadura mayor? Ah, sí, sí lo tengo, espera. Aquí están. Ah, va, a ver. De la escotadura superior vamos a tener que está delimitada por el borde superior del esternón, del manubrio del esternón, el borde interno de la primera costilla y la primera vértebra torácica. Entonces Ok, vamos a tener que anteros posterior vamos a tener un diámetro de 5 centímetros y transverso vamos a tener uno de 10 centímetros. ok, hasta ahí. Ya les habló su compañera de 2 diámetros. Ya les dijo que tenemos un diámetro antero-posterior y un diámetro transverso. ¿Sí entienden cuál es el anteroposterior y cuál es el transverso? Ajá. No. Doctora, con tu cursor, Ujú. márcales ahí en esa escotadura mayor cuál sería el diámetro transverso de Ah, tu el tórax. transverso va de acá a acá. Ok, ¿tenemos diámetro transverso más abajo? Sí, también el de la apertura, la de abajo, la Ok, para que inferior. ustedes me entiendan, tenemos que imaginarnos que tengo un tórax como si fuera un cilindro. No es un cilindro perfecto, me queda claro, pero necesito que ustedes entiendan que entonces estas aberturas que tiene están dispuestas de tal manera que podemos hablar de diámetros. ¿Cuál sería entonces el transverso, el que va de lado a lado de mi tórax? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el diámetro anteroposterior? El que va del esternón hacia las vértebras, Y hacia la viceversa, columna vertebral. Ujú. ¿sale? Con esto quiero que entiendan que estos diámetros se pueden hacer más chicos o más grandes. Esos valores que les está dando ahí su compañera es un aproximado, es un estimado de lo que más o menos miden en un paciente estándar. ¿De acuerdo? Pero Que sí es también, muy importante. ¿Perdón? también está el vertical, ¿no, doctora? El que va desde arriba hacia abajo. Correcto, todavía tengo uno más, pero ese lo vamos a conocer cuando ya entiendan que tengo dos aberturas y que por lo tanto tengo una parte superior del tórax y una parte inferior. Entonces, tengo un diámetro antero-posterior que va de adelante hacia atrás, tengo un diámetro transverso que va de lado a lado y como ya les comentó ahorita su compañera, tengo un diámetro que va de arriba hacia abajo, que normalmente lo conocemos como un diámetro longitudinal. ¿Sale? Entonces, vayan siguiendo lo que les va diciendo su compañera, porque ahorita que hablamos de los músculos, les refieren los libros que cierto músculo les modifica cierto diámetro. Si no entienden de qué diámetro estamos hablando, no van a entender la función. Entonces, abusados. Síguele, doctora. Sí, luego pasamos con ay, con la abertura inferior. Vamos a tener, que aquí se ve, va a estar bueno, a nivel de la doceava vértebra torácica, al cartílago común de las costillas flotantes y Ujú. entre el cuerpo y el apéndice sifoides del esternón. Vamos a Ok. tener que anteroposterior son 12 centímetros de diámetro y transverso van a ser 26. Ok, entonces sí entendemos que obviamente la apertura de arriba, la superior, es más chiquita que la apertura de abajo. Ujú. ¿A quién tenemos arriba de la apertura superior? Al cuello. Toda la estructura del cuello. Ujú. Y abajo de la abertura inferior, A la cavidad abdominal, que la justamente se cavidad. va a separar por el diafragma, que aquí lo tenemos. Correcto, correcto. Entonces,
¿Puedo decir entonces que alguna afectación de la cavidad abdominal me puede afectar mi tórax? Sí, Ok. ¿Cualquier afectación a nivel del cuello me puede afectar directamente mi tórax? sí, Correcto. Ok. Entonces, la caja torácica está limitada hacia arriba por todas las estructuras del cuello, hacia abajo por todas las estructuras de la cavidad abdominal. sí. Sale. Ok, síguele. También vamos a tener las medidas, justamente que era de lo que hablaba mi otra compañera, que posteriormente vamos a tener que es de 27 centímetros de la primera vértebra torácica a la 12ª vértebra torácica, de anterior, que va a ser del manubrio del esternón, del borde superior o escotadura, hacia la parte inferior del cuerpo del esternón, que van a ser 15 centímetros, y lateral justamente, que va de la cara lateral, son 32 centímetros. Ok. Obviamente estamos pensando que todas estas medidas se modifican con la edad, ¿verdad? No es lo Sí, mismo claro. el tamaño del tórax de un niño o de un bebé a la de un escolar, a la de ustedes o un paciente adulto. Sí, se ¿Sale? supone que estas son las del adulto promedio. Correcto. Sale. Bueno, me regreso a las funciones porque las había puesto antes. Que ahora sí era lo que decía usted, que es protección y soporte, respiración, y una que dice que es conducción, pero es justamente porque esta es una zona de paso para varias estructuras. Ujú. Entonces, ahora vamos con ay, que está compuesta por vértebras torácicas, costillas, esternón, clavículas y escápulas, pero ahorita no vamos a hablar de las escápulas porque me había dicho que no. Ujú. Entonces, vamos a ver que de las vértebras torácicas vamos a tener 12 vértebras y se van a articular con dos costillas, bueno, con dos costillas cada una. Ahorita vemos cómo se hace eso. Vamos a tener a la vértebra torácica típica, que va a tener el foramen vertebral circular y 3 sitios de articulación con las costillas, que va a ser la faceta costal superior, inferior y transversa. Entonces aquí tenemos, en esta parte la superior, ya que es una vista superior, entonces tenemos la faceta de articulación superior. En esta parte vamos a tener la inferior, la superior y las transversas que están en el proceso transverso. Y aquí se ve cómo se articula. Ahorita vemos más a fondo en costillas. Repercusión clínica de saber que mis vértebras forman parte de mi caja torácica. ¿Qué es la escoliosis? Desviación de la médula espinal. Desviación. Las vértebras De la vértebra, sí, de la columna vertebral. de la Ok, columna. va. ¿De qué manera puede afectar una escoliosis a las estructuras que están dentro de mi caja torácica? Pues las puede empujar hacia algún lado, por ejemplo. Va a cambiar la forma más bien, ¿no? ¿Cómo? Porque la caja torácica se supone que tiene la forma del cono, pero la escoliosis las va como a rotar, como a curviar, ¿no? Ok, más o menos va la idea. 1, son punto de referencia. 2, ya les dijo su compañera que son punto de inserción para las costillas. Ya vimos que nuestros pulmones están por debajo exactamente de las costillas. ¿Qué pasa si yo tengo una deformación tan importante que en lugar de que estén todas así en orden, bonitas, ocupando sus espacios, se encuentren colapsadas de lado? ¿Sí han visto la espalda de un paciente con escoliosis? Sí, Sí, ¿Cómo se ve? Hasta se ven más muy, chiquitos, ¿no? muy desviado. como compacta y Como compacta. lateralizada. ¿Cómo, qué me preocupa a mí del sistema respiratorio una escoliosis? Pues puede Que ser le que da no se va, dificultad respiratoria. no Compresión va de a dar los pulmones. no va a dar el ¿Crees que diámetro tenga tan. dificultad respiratoria, Auriel? Sí, porque no va a poder hacer correctos los movimientos de inspiración y expiración. Ok. ¿La deformidad, la escoliosis, es un proceso agudo o crónico? Crónico. Crónico, Crónico. ¿Crees que tenga dificultad respiratoria un paciente con escoliosis? bueno, Piénsale. depende.
¿Qué tanto, no? ¿Qué? ¿Qué No, tan? No, no. no tiene. No, ¿Por qué porque se no? va adaptando, ¿no? Se va adaptando. Mm, ¿A qué? Pues a la forma de su columna. Y entonces, ¿cómo Tam- están esos pulmones? También a la cantidad de aire, ¿no? Supongo que no va a ser la misma que entra y pues, Mm. que sale. Correcto. Su compañera les acaba de enseñar diámetros. ¿Cómo está el diámetro longitudinal de esa caja torácica en una escoliosis? Disminuido. Disminuido. A ver, metan aire. ¿Cómo mueven su caja torácica cuando inspiran? Hacia arriba. Y el Hacia arriba y Enfrente. Hacia hacia los lados. enfrente. No me voy a meter todavía en los diámetros, pero ustedes cuando inspiran están modificando o creciendo esos diámetros normales del tórax. ¿Qué va a pasar con un paciente que está escoliótico? La caja torácica está así. El ¿No va a diámetro. tener dificultad? No, porque como alguien por ahí me dijo, ya está acostumbrado, porque desde chiquito la caja torácica tiene ya limitado y determinado un volumen pulmonar. ¿Qué sí puede pasar? Que si ustedes lo ponen a hacer ejercicio, no va a poder hacer lo siguiente. Metan aire. Más, más, más. No va a poder hacer una inspiración forzada. Saquen el aire. ¿Por qué? Porque sus diámetros que están hechos para crecer dependiendo de las necesidades del paciente, no los tiene. ¿Cómo están esos pulmones? Están limitados, están pequeños. Y por lo tanto, también alguien me dijo, es que los volúmenes, el volumen de aire que está metiendo es más pequeño. ¿Cuándo va a sufrir? Cuando ustedes lo pongan a hacer una actividad que le demande mayor cantidad de oxígeno y entonces hasta el mismo paciente les va a decir que no. ¿Qué me preocupa? Los pacientes con escoliosis muy severas, hay que operarlos. Mm. Tratan de enderezarles la columna y eso se hace desde chiquitos. ¿Qué pasa si yo no me acuerdo de que tienen volúmenes pequeños? Que si lo logran a ir enderezando, este paciente tiene que llevar trabajos y terapias respiratorias para enseñarle nuevamente a esos pulmones a actuar ante una caja torácica nueva o reconstruida. ¿Sale? ¿Lo quieren ver muy cuadrado? Los pulmones de un paciente con escoliosis severa están chiquitos como si fueran de una persona más pequeña, de edad más chiquita que de la edad que normalmente tiene. ¿Sale? Entonces, afecciones directamente en la estructura. No dije todavía funcionalidad de las vértebras. Estructura de las vértebras me puede condicionar a una alteración en el movimiento de la caja torácica, sí, pero es crónico. ¿Qué pudiera ser algo urgente, Uriel? Que sí me diera datos de dificultad respiratoria en este momento con un paciente con estas características. ¿Qué se te ocurre? mm, ¿Cuándo te va a dar dificultad respiratoria en agudo, así en el momento ya? Y es una urgencia médica porque va a llegar contigo ahogándose. no sé, no lo entendí. Oh, que la canción. Un problema de escoliosis entonces es crónico, es como el paciente con EPOC. Un paciente con EPOC no tiene dificultad respiratoria, ¿o sí? Los ven que andan boqueando. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay entre un padecimiento crónico y uno agudo? Pues el agudo dura poco Es tiempo duración. ¿Es de duración o es de presentación? de De duración. presentación, ¿no? O sea, Duración. el crónico se va desarrollando y por ende, pues se van acostumbrando a lo que pareciera normal. Y en el agudo, entonces, ¿es que dura poquito? O sea, una insuficiencia renal aguda, pues dura poquito.
Por eso No, pues puede ser, o sea, se presenta de forma abrupta. Exacto. súbita. Entonces, lo que les está preguntando la doctora es, ya les dieron un ejemplo de un crónico, una escoliosis. Es algo que está perdurando durante el tiempo. Ahora, piensen en algo que puede ser agudo. Lo agudo lo da la presentación, no la duración. Bueno, Puede también lo ser puede un dar la duración, traumatismo. pero la presentación. Algo agudo, Uriel, a ver, dime. Puede ser un traumatismo o una fractura de las costillas. ¿Y esa por qué sí te daría problemas agudos, Ángel? Porque está afectando, pues, principalmente lo que es la pleura y el pulmón, y es de manera abrupta. Hace Y ese, entonces, ¿qué está haciendo el cuerpo? ¿Está preparado para eso? no, No. En un padecimiento crónico, el cuerpo es tan sabio que ya se preparó durante mucho tiempo para solventar el problema. En un padecimiento agudo, no. El paciente se cayó o andaba en la moto y se estrelló contra un muro de contención. Se acabaron totalmente las costillas. ¿Va a tener dificultad respiratoria de manera inmediata? Sí, 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 porque no estaba preparado para eso. El cuerpo en su intento de sobrevivir se va a esforzar de más, obviamente. Pero en un paciente crónico, su cuerpo ya tuvo mucho tiempo para que poco a poco se fuera adaptando. Tenemos mecanismos de compensación. Y entonces el paciente con EPOC lo pueden ver caminando y no tiene dificultad respiratoria, porque ya tuvo mucho tiempo que estuvo fumando, que estuvo sometiéndose al agente nocivo, que su cuerpo ya está acostumbrado. ¿Sale? Entonces, aguas con lo que es lo crónico y lo agudo, porque aquí en este tipo de problemas, sobre todo de la caja torácica, sí es muy importante. Un neumotórax, por lo que vimos ahorita en el video, ¿será urgencia o no? Sí. sí, sí, Es una sí. urgencia médica, porque el pulmón no estaba preparado para que le cambiaran la presión, para que se metiera una presión positiva dentro de él. Está totalmente colapsado. Pero este paciente que tiene escoliosis, sus pulmones están chiquitos desde que nació, porque así está su estructura que lo rodea. Entonces, la cajita en donde están contenidos mis pulmones es pequeña y por lo tanto sus pulmones son pequeños. ¿De acuerdo? ¿Eso sí queda claro? Entonces, aguas. Viene, doctora, ¿qué más? Vértebras. Luego, Sí. Bueno, aquí estaban las que no son típicas, que sería la 1, la 10, la 11 y la 12. Y ahora sí vamos con costillas. Estas van a ser huesos planos y curvos. Vamos a tener 12 pares y van a ser 7 verdaderas. ¿Por qué? Porque se articulan directamente con el esternón. 3 falsas, ya que se van a articular indirectamente con el esternón gracias a un cartílago común. Y flotantes van a ser 2, que estas no se van a articular de ninguna manera con el esternón. Entonces aquí las tenemos. Aquí tenemos a los cartílagos costales, que son las que nos van a articular a las verdaderas, que son 7. La vamos a tener aquí al cartílago costal común, que nos va a articular a las falsas, que se dice que se va a articular con el cartílago de la de arriba. Y aquí no se ven las falsas, pero acá sí. Vamos a tener lo que es una costilla tipo, que va a ser de la 13ª a la 9ª, y esta va a estar conformada por una cabeza con 2 carillas o caras articulares, que estas van a tener forma de cuña, que justamente esto es lo que se va a articular con la vértebra. Y vamos a tener en la parte de en medio de estas dos, una cresta de la cabeza donde se va a fijar el ligamento intraarticular. Luego vamos a tener el cuello, que va a ser una porción más estrecha. eh, Va a unir a la cabeza con el tubérculo, que es este que tenemos acá atrás, y va a ser punto de inserción de ligamentos. Entonces vamos a tener que este tubérculo va a tener 2 partes, que va a ser una carilla articular, donde se va a articular con la apófisis transversa de las vértebras, lo que les había enseñado antes, y una parte no articular, que va a ser inserción para ligamentos. Vamos a tener también el cuerpo, o también llamada diáfisis, que va a ser una parte más larga y curva,
Y pues bueno, vamos a tener cara externa e interna. Vamos a tener aquí que se va a encontrar el ángulo de la costilla, que podría decirse como la parte con mayor curvatura de la costilla, y vamos a tener en la parte interior algo importante, que es el surco costal, ya que por aquí va a pasar el paquete neurovascular del tórax, de las costillas. Entonces, esto lo vemos aquí, que pasa por debajo en este surco costal. Entonces, en una toracocentesis, como nos decía la doctora, se va a tener que hacer por el borde superior de la costilla, no por el borde inferior, porque si no se podrían lastimar este paquete neurovascular. ¿Qué otra importancia tengo? Ahorita el ejemplo que puso Ángel, un traumatismo. Dijimos, iba el paciente en la moto, se fue de boca. ¿Qué parte de la costilla creen que es más fácil que se fracture? ¿La que está inserta al cartílago articular o todo el arco? El arco. El arco. Todo el El arco. arco, El ¿no? arco. Hasta ustedes le pueden hacer así y hasta nada más de doblarlo en dos, se rompe. No sé si dimensionan la cantidad de fuerza que es capaz de solventar por la forma que tiene de herradura de este arco. Entonces, ¿son muy fuertes? Sí, pero imagínense qué fuerza tiene el impacto o qué fuerza imponen ustedes cuando hacen RCP que las fracturan. ¿Qué complicaciones tengo de fracturar una costilla, ya sea por trauma o por iatrogenia, como lo que ustedes hacen? Que se perfore un pulmón. También Una laceración de la pleura. Me voy directo a cuál pleura. parietal. Parietal. ¿Duele? Sí, ese sí duele. Sí. La parietal sí duele. Entonces, duele por dos causas. Una, si la fractura hace esto, se va hacia adentro, se desplaza y pincha mi pleura parietal, que dijimos que está inervada por los intercostales, que tiene su compañera la imagen ahí en la diapositiva, y por el frénico. Dijimos que esta es sensible al dolor. Dos, si se fractura la costilla, ¿se llevará también el paquete neurovascular? Sí. Sí. Entonces, aparte de que le pica la pleura, que es la sensible al dolor, los intercostales, los nervios que pasan ahí, señálaselos, doctora, por fin, ¿dónde está el nervio intercostal? Ahí está. ¿Ya lo vieron ahí el amarillito? Se lesionan. ¿Alguien ha tenido algún momento fractura de costillas? ¿Conocen a alguien con fractura de costillas? Es un dolor insoportable. Aquí hay dos mecanismos por los cuales la pregunta es, ¿tendría una dificultad respiratoria o no? Sí. Pues sí, ¿Por qué? Sí. ¿Quién me dice el primer mecanismo por el cual el paciente no ventilaría bien? porque Por el obviamente dolor. el diámetro también, A o sea, ver, Porque le duele. Cristal, ¿qué fue lo que pasó? Dame un mecanismo por el cual el paciente no ventila bien. porque obviamente pues ya no va a ser el mismo diámetro para la insuflación. Y, o sea, primero eso, porque está interrumpido eso por las costillas que se rompieron. Y bueno, va a estar lastimado, van a estar lastimados estos nervios, entonces le va a doler para respirar, que lo que menos va a querer es moverse. Correcto. Entonces tengo dos mecanismos. Uno, está rota la estructura. Para ustedes poder meter aire y sacarlo, necesitan del movimiento de las costillas. Si yo rompo mi costilla, en lugar de que se infle bonito, no se va a inflar bonito. Ahí le llaman algo de disociación. Si ustedes rompen un palito, una parte se va a ir para un lado y la otra parte para el otro. Entonces, aunque las estén moviendo y ustedes quieran que vayan hacia el mismo lugar, no lo va a hacer. Uno se va a ir por un lado y otro se va a ir otro. Entonces ven al paciente que está respirando y entonces dicen que está disociado porque se le ve el tórax de un lado para un lado y el otro para el otro. ¿Sí? Entonces, esa expansión que necesito para crecer el diámetro anteroposterior del tórax y el transverso no va a funcionar. Y dos, el dolor es tan fuerte que lo que menos quieren, como dijo Cristal, es moverse.
¿Va a ventilar entonces el paciente de manera correcta? No, porque incluso el paciente del mismo dolor, lo que menos quiere es respirar, pero su cuerpo por control nervioso le va a decir, tenemos que respirar porque si no, no hay oxígeno. Entonces el paciente empieza a hacer un doble esfuerzo. Tratar de mover una caja torácica que no está funcionando de manera correcta y 2, aguantarse el dolor. Pregunta, ¿la cantidad de energía que está utilizando este paciente es poca o mucha? Mucha, Ah, mucha, porque está ¿Por haciendo qué? doble esfuerzo. Está haciendo doble esfuerzo, exactamente. Entonces, al hacer doble esfuerzo, se le llama por ahí que el paciente está haciendo una inspiración forzada o ventilación forzada, en donde estamos utilizando otros músculos más. Mientras más músculos utilicemos, más consumo de energía tiene el paciente y por lo tanto se va a cansar. ¿Qué pasa si ustedes dejan que el paciente luche solito? ¿Qué va a pasar a la larga? se va a desmayar, ¿no? Desde que se desmaye, ¿Se va a cansar? se va a cansar y ustedes cuando se cansan, ¿qué hacen? Mm, Respirar menos. ¿Respiras menos? No, al contrario, respiras hasta más fuerte. Segura. No. Pero si ya está Sí. cansado, ustedes ven al paciente y como no le ven nada de sangre por fuera y el paciente está hablando en teoría con ustedes, lo dejan que su cuerpo siga trabajando a marchas forzadas con ese tórax que no está haciendo su función correcta. A ustedes les dicen corre y se cansan y se paran, se sientan, se echan a dormir y ya no hacen nada. ¿Qué va a pasar con los músculos de este paciente que están trabajando a marchas forzadas por mantenerse vivo? ¿Se ¿Se pueden van a lesionar? agitar y dejar de trabajar? Dejan de trabajar, Fatiga, ¿no? dejan de trabajar. Y entonces el paciente hace un paro respiratorio, no cardiorrespiratorio, respiratorio. Y entonces ven al paciente que está desesperado, les está tratando de decir a leguas, ayúdenme, y ustedes todavía lo ven así de, pues está bien. Así llegó y no le hacen nada al paciente. ¿Qué pasa si hace ese paro respiratorio? ¿Qué va a pasar a los 5 minutos? Se va muriendo. Pues Pues sí, muere. porque va a ser un paro cardíaco. Mm. Uno va a llevar al otro. Si el pulmón no funciona, no le está mandando oxígeno al corazón, ¿qué va a hacer el corazón? Pues yo también, ¿para qué le hago? Si no tengo combustible, pero ¿para qué trabajo? Hacen paro cardiorrespiratorio. Cuando existen más de 5 costillas rotas, en general, más de 3 por cada lado, se le llama tórax inestable. Esa es una urgencia médica. ¿Quién es el único que puede sustituir la función correcta de este tórax? El diafragma. No, porque el diafragma, aunque se contraiga, no está logrando mover el tórax de manera correcta. ¿Quién va a evitar que se muera ese paciente con tórax ¿Ventilación mecánica? inestable? La ventilación mecánica. Hay que intubar. ¿Quién fue? ¿Quién me lo Fui yo. dijo? ¿Tú Moisés quién? Giovanni. Moisés Giovanni. Dale. ¿Por qué, Moisés? Porque pues, el cuerpo ya no puede realizar los movimientos ventilatorios, pues yo de suponer que necesita que lo realice una parte externa. Correcto. Lo único que podemos hacer es intubar a ese paciente y que una máquina haga lo que él ya no es capaz de hacer. ¿Qué es el ventilador mecánico? Pues es un sustituto del pulmón, junto con su caja torácica. ¿Sale? Entonces, cuando llegue un paciente y lo vean que los movimientos no son bonitos, simétricos, por eso ustedes en PC les dicen que tienen que ver el movimiento de amplexión y amplexación y que sean simétricos. A simple vista yo puedo ver si ese paciente tiene un adecuado movimiento ventilatorio. Si no, empiecen a sospechar dónde está el problema y quién es el causante. Primero que otra cosa,
quién es la causa de esa alteración ventilatoria. Cuidado con sus costillas. Si de por sí, ven ahí la imagen, les puso su compañera la imagen de una toracocentesis. Si de por sí ya hablamos que la pleura duele cuando encajan una aguja, imagínense cuando está fracturado, es un dolor muy fuerte, es un dolor insoportable que sigue todo el trayecto de la costilla. Ustedes se mueren porque les duele un pedacito con el dolor de caballo. Imagínense un paciente que tiene no una, sino 2, 3, 4 costillas y de cada lado. Ayúdenlo porque se les va a morir si no le aportan el oxígeno que necesita. Ese paciente tarde o temprano va a dejar de respirar. ¿Sale? Regrésame a tu imagen de hasta arriba, doctora. Dale. ¿Qué otra cosa importante ven ahí insertas entre las costillas? Los músculos intercostales. Tenemos un grupo de músculos intercostales. Se habla de 3. Los externos, los internos y los íntimos. Estos son muy importantes para mover las costillas. Son los principales responsables de mover las costillas hacia arriba o hacia abajo. Metan aire y me dicen hacia dónde mueven las costillas. Hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba y hacia adelante. Hacen esto. ¿Sí? Saquen el aire. Hacia abajo. Y Hacia hacia abajo. Entonces, estos músculos son los principales que me van a mover las costillas en estos movimientos, hacia adelante y hacia arriba y hacia abajo. Aguas con eso porque ahorita vamos a hablar para que ustedes me digan cuáles funcionan en la fase inspiratoria, que por lógica serían todos los músculos que elevan las costillas, serían fase inspiratoria. Todos los músculos que deprimen las costillas serían fase expiratoria. ¿Sale? Sí. Ok, síguele, doctora. Bueno, entonces aquí vemos que cada costilla se va a articular con su vértebra correspondiente a número y con la de arriba. Entonces, no sé si aquí se llega a ver. Está difícil. Que está con la vértebra que le corresponde y con la carilla articular superior se va con la vértebra superior. Y también vamos a tener que la dirección de las costillas va a ser oblicua hacia abajo y hacia adelante. ¿Esto qué nos quiere decir? O sea, primero va a empezar hacia abajo. Entonces, aquí lo podemos ver que va hacia abajo, luego se va a horizontalizar un poco y hacia adelante pues se va a hacer hacia arriba y hacia adentro, hacia acá. O sea, aquí lo podrían tomar como si fuera un abrazo, que es así pones tus brazos y así se ve cómo está la costilla. Que de hecho ese es el movimiento del asa de balde. Ujú. Así se lo representan. Cuando suben sus bracitos para abrazar, es la fase inspiratoria. Cuando se sueltan, es la fase expiratoria. Sí. Y bueno, vamos a tener costillas atípicas, que va a ser la primera, la segunda y de la 10ª a la 12ª. Esto ya sea porque no tengan ambas carillas articulares o por algunas otras cosas. En este caso vamos a tener que de la primera costilla vamos a tener aquí un surco subclavio. Vamos a tener también la inserción de los músculos escalenos anteriores, escaleno medio, y en la segunda costilla vamos a tener a la inserción del escaleno posterior. Ahora vamos con el esternón, que va a ser un hueso plano impar. Va a encontrarse en la parte anterior del tórax, en la línea media. Va a estar desde T2 a T10 y va a medir unos 15 a 20 centímetros. Vamos a tener aquí 3 elementos, que va a ser el manubrio del esternón, su cuerpo y el apéndice sifoide o apófisis sifoide. Aquí también vamos a ver que ay, no se ve así. Bueno, en el manubrio Sí, se vamos ve. a tener acá
la faceta para que se articule la clavícula. Aquí en la segunda se va a articular la primera costilla. Normalmente en la articulación manubrio-esternal se articula la segunda costilla. Entonces lo vamos a ver acá, que entonces esta, ¿cuál costilla sería? Sería la quinta costilla, porque aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos con la clavícula, Espera, que va a ser... regrésame tantito ahí al esternón. Ujú, Aplicación clínica del esternón con mis pulmones. A ustedes les gusta dar RCP ujú. y no lo saben dar. ¿Dónde se da el RCP? Las compresiones. Se da 2 dedos arriba del apéndice sifoides, más o menos por acá. ¿Alguien dice otra cosa? Bien, hasta hace como unos 10 años, las guías les decían que era al lado sobre la silueta cardíaca del corazón. De acuerdo a la anatomía que les está diciendo su compañera, ¿cuál era el riesgo o la dificultad más grande de dar el RCP ahí? Romper se la puede romper costilla la izquierda. Se iban directamente, pensábamos que por lógica, en la unión de la costilla con el cartílago articular, hacía más bunch y entonces masajeábamos directamente el corazón. Pero por la forma que tienen las costillas y como ustedes se recargan con todo su cuerpecito y todo su peso directamente sobre las costillas, que era muy común, que fracturaban las costillas y el RCP que daban no servía absolutamente para nada. Terminaban hasta las costillas encajadas en el miocardio. ¿Sale? ¿Dónde se da entonces el RCP para que de acuerdo a la anatomía funcione como debe de ser? Sobre el Ahora cuerpo sí. externo. Directamente en el cuerpo del esternón. Si nos vamos ahora sí, Melissa, dice que 2 centímetros por arriba de dónde? Del apéndice sifoides. ¿Por Entonces, qué? Pásame la imagen, creo que tienes anterior donde se ve el tórax completo. ah, Tienes hasta ahí un si músculo no, marcadito, que es que el era transverso. este. Regrésale. Ahí. Si yo me voy a 2 centímetros del apéndice gifoides, pon ándale, donde tienes tu flechita. Recarga uno la fuerza ahí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy masajeando tanto al corazón como a quienes. ¿A quién más masajeo ahí? ¿A los bronquios? ¿A los bronquios? Pulmones. Los pulmones. Acuérdense que es una esponjota. Entonces, si yo lo doy exactamente en la parte media del tórax, ese bunch que hace por los cartílagos articulares precisamente, me permite que suba y baja el tórax de manera simétrica. Ese movimiento simétrico me va a bombear el corazón y a su vez me va a funcionar para que la sangre llegue al mismo tiempo a los pulmones y se siga oxigenando. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser en el centro del esternón. ¿Hay riesgo de fracturar las costillas si se hace ahí? ¿Por qué? ¿Por el movimiento que le da el cartílago? Uno y la otra, ¿qué tan duro o qué tan resistente es el esternón? Pues más que las costillas. Pues sí, de hecho es un hueso que en teoría aguanta el peso de ustedes. No se tendría por qué fracturar. Entonces, con mayor confianza, ustedes pueden recargar su peso sobre el esternón y no se va a romper. Entonces, traten de no recargarse en las costillas del paciente, porque en lugar de darle RCP y salvarlo, pues se lo andan echando antes de que le corresponda. ¿Sale? Va. Sale, doctora. ¿Qué más? Esternón. Y bueno, y también consideren que muchas veces los RCPs que van a dar, sobre todo en hospitalizados, o sea, en piso, son viejitos y ya sus huesos pues ya también son más débiles, entonces también tienen que medir su fuerza, no es irse ahí con todo. Y ese cartílago que tienen los viejitos, que para nosotros hace el bunch,
Para los viejitos ya está osificado. Entonces ustedes nada más se recargan tantito y se oye el... Y valió cacahuates ese RCP, hasta se ve hundido el tórax. De que le echaron mucha galleta y el pobre paciente, bien, gracias. No sirvió para nada el RCP. Ujú. ¿Vale? Por eso incluso también para los bebés, no se recargan para dar RCP a los bebés. Entonces el RCP en los bebés es distinto. ¿Sale? Va. Sí, aquí otra cosa importante del esternón es que en la articulación de manubrio-esternal se le va a llamar ángulo de Luis, y esta nos va a servir como referencia anatómica para encontrar la segunda costilla y un poquito más abajo el segundo espacio intercostal. Ahora pasamos con clavículas, que estas van a ser hueso alargado en forma de S, van a estar superior a las costillas y van a articular directamente con el esternón y con la escápula. Y bueno, esto vamos a tener aquí de importancia que va a estar atrás de estas clavículas el ápice pulmonar y la subclavia. Entonces, pues en caso de fracturas puede lastimar ya sea subclavia, y ápice pulmonar puede perforar. Y creo que ya sería todo. Entonces, todas estas estructuras que les dio su compañera, aparte de que forman parte de la estructura de protección, también son estructuras de inserciones musculares para que se muevan las costillas, para que se mueva la clavícula, para que se mueva toda la caja torácica. Necesito ahora de músculos que estén insertos directamente sobre estas estructuras óseas para poder llevar a cabo estos movimientos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de estos elementos óseos? Sale. Muy bien, Melissa. Empecé aquí, había puesto una imagen que me robé de Face, pero ya después vi que usted la mandó. Oh, ¿ya ves? Y ya, las referencias. Sale. Bien. Ok. Me voy con músculos de la caja torácica. Voy a ponerles nuevamente un video. Aplausos. ¿Perdón? Que ya le mandaron aplausos. Ah, Miren, muy bien, qué bonitos. pues para su compañera, pues es que están bien aburridos. Se duermen. Si ya los vi, yo sé que es muy tentador estar pegado ahí a su camita, pero no se peguen a la cama porque se les antoja. Y entonces nada más se van a echar para atrás y se van a quedar dormidos. Te hace ojitos. Pues sí, mejor no. Voy a proyectarles nuevamente algo aquí, nada más dejen verlo. Ok. Músculos de la ventilación. En términos generales, vamos a hablar. Ay, dejen, no puedo compartir. A ver, ahí va. Van a ver que en los libros nos están hablando de que tenemos varias fases de la ventilación. In and out more rapidly. Ven, a ver. Déjenme lo hago grandota. Nosotros para estudiarlo necesitamos hablar de la ventilación como un ciclo. Cada ciclo ventilatorio tiene dos fases, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Dice la literatura que para poder llevar a cabo la fase inspiratoria necesito energía. ¿Energía para qué? Para contraer los músculos que van a llevar a cabo principalmente un movimiento, que es la elevación de las costillas. Entonces, todos estos músculos que vamos a ver ahorita son los que participan de la fase inspiratoria, que en términos generales elevan las costillas. Solamente hay dos músculos que les llamamos productores de la fase, es decir, que son los más meros buenos de todos los músculos de la ventilación que van a ejecutar incluso por sí solos la ventilación.
El principal músculo inspiratorio es el diafragma. Este dice la literatura que hace prácticamente el 80% de la fase. Es decir, él solito puede chambear y generar la mecánica ventilatoria solititito, no necesita de nadie más. Pero para que éste se contraiga necesita energía. Por lo tanto, la fase inspiratoria requiere energía. La fase expiratoria no. ¿Por qué creen que la fase expiratoria no necesita energía? Porque es la relajación del músculo. Porque es la relajación de los músculos en general, exactamente. Entonces, nosotros cuando hacemos ejercicio utilizamos energía para subir el brazo, pero ya cuando lo bajamos, pues prácticamente es porque estamos relajando el músculo que previamente contrajimos. Entonces, la fase inspiratoria requiere energía, la fase expiratoria no. Principal músculo de la inspiración, el diafragma, que junto con otro que se los pinto ahí, que son los intercostales externos, son los principales de una inspiración normal. Inspiración normal. Entonces, en el examen les pueden preguntar cuáles son los principales músculos o los músculos productores de la fase inspiratoria. 2. ¿Cuál? Diafragma, intercostales externos. Intercostales externos, abusados, porque los intercostales ya les dije que son 3. Entonces, abusados no se vayan a hacer bolas. Intercostales externos para la fase inspiratoria. En los libros también por ahí les dice que tenemos músculos de la inspiración forzada o los músculos accesorios de la ventilación. Estos músculos accesorios o de la inspiración forzada no se utilizan de manera común, sino que los vamos a utilizar cuando hacemos un esfuerzo mayúsculo. Ejemplo, respiren de manera normal, metan aire. ¿Qué contrajeron ahorita? Diafragma e intercostales externos. Pero si yo les digo que metan más aire, metan más aire, metan más aire, metan más aire, si se dieron cuenta, utilizaron otros músculos distintos. ¿Cuáles? Vamos a verlos de arriba para abajo. Primero, El externo, externo, cleido, mastoideo. Que hasta Escalenos. hay un comercial ahí de ese músculo. ¿Sale? ¿Qué objetivo tiene este? Directamente no se va hacia las costillas, pero si se fijan se inserta en la clavícula y en el esternón. Cuando se contrae este músculo, entonces eleva la clavícula y eleva el esternón. Por lo tanto, está modificando lo que hablamos hace rato que dice el diámetro anteroposterior del tórax. ¿Por qué? Porque está elevando toda la apertura superior del tórax. Esternocleidomastoideo. Siguientes, observen estos. Escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. ¿Dónde están insertos estos? El escaleno anterior está en la primera costilla. Escaleno medio, primera costilla. Escaleno posterior. ¿Ya lo vieron por ahí? Está en el proceso del húmero, articulación glenohumeral. Si estos se contraen, que en los libros se los manejan como los escalenos, ¿qué objetivo tienen cuando se contraen? Elevar la primera costilla del tórax. Por lo tanto, siguen siendo accesorios de la fase. Siguiente, me voy a poner tantito así de lado. ¿Quiénes son esos? Serratos anteriores.
¿Cómo están dispuestos? Están sobre las costillas. Vean cómo está la disposición de sus fibras. Estos serratos anteriores se insertan en la parte posterior de las costillas y de la escápula hacia la parte anterolateral de las costillas. Si se contrae, ¿qué va a hacer? Al contraerse, va a levantar y hacer hacia adelante y hacia arriba las costillas. Serratos anteriores. Me voy para atrás. Serratos posteriores. Véanlos ahí, están insertos en la parte posterior de las costillas y en las primeras vértebras torácicas. Igual que los anteriores, si se contraen, elevan o jalan hacia atrás las primeras costillas y al jalarlas hacia atrás las elevan. Por lo tanto, también son músculos inspiratorios. Y me voy acá al frente. ¿Quién es este? A los niños les gusta mucho trabajarlo en el gimnasio. Pectoral mayor. Pectoral El pectoral menor. menor. Pectoral menor y ahí encimita el pectoral mayor. Lo trabajan mucho para que se les marquen, ¿no? Los pectorales y se sientan así como que están bien mameitos. ¿Qué pasa cuando lo trabajan? ¿Qué ejercicios hacen para trabajar esos pectorales? Dicen, y vamos al gimnasio. ¿De empuje? De empuje. ¿Cómo es el de empuje? Pues hacia enfrente los brazos. Lo que les llaman que los famosos cristos, ¿no? Algo así. Sale, los brazos hacia el frente. Les aseguro que si hacen bien el ejercicio, cuando llegan a su casa les duelen los pectorales y luego no quieren ni respirar profundo. ¿Por qué? Porque esos pectorales son músculos accesorios o músculos de la inspiración forzada. Entonces, cuando hacen mucho ejercicio y trabajaron pectorales, lo que menos quieren es ventilar porque les duelen los pectorales. Términos generales, esos son los principales inspiratorios de la fase. Si ustedes se fijan, la mayoría elevan las costillas y aumentan el diámetro anteroposterior y transversal del tórax. Les voy a poner una imagen para que vean cómo actúan estos músculos. Bueno, cuando me deje, ¿no? Porque se pone en su plan. Observen la imagen, se están contrayendo los músculos. Esa es la fase inspiratoria, son todos los músculos que vimos ahorita. Vean cómo se contrae el diafragma y al contraerse el diafragma, ¿hacia dónde se mueve? Obsérvenlo. Desciende No, hacia afuera. Hacia arriba, ¿no? correcto, desciende, fíjense, véanlo. Se contrae. La cúpula se va hacia abajo. Al hacerse hacia abajo, ¿qué diámetro se está alargando o qué diámetro crece del tórax? Longitudinal. Longitudinal. ¿Qué otro? Miren, va de nuevo. 1, 2, 3. Va para abajo. Longitudinal y Lateral. transverso. Longitudinal y transverso. Ahora vean los músculos intercostales. ¿Qué están haciendo con las costillas? Los jalan hacia abajo. ¿Las jalan hacia abajo? No, las elevan. Las elevan. Al contraerse los No, no está al músculos revés, intercostales externos, las elevan. ¿Qué diámetro está creciendo? El antero superior, antero posterior. Anteroposterior y Transverso. transverso. Entonces, en términos generales, si ustedes entonces son observadores, todos estos músculos que vimos ahorita son los músculos inspiratorios.
Los productores de la fase o los más importantes de la inspiración son el diafragma y los intercostales externos. ¿Sale? Me voy a aprovechar y voy a ir de una vez a los de la expiración. Ahorita vemos los músculos, pero ahora quiero que vean la animación. Ahí está el diafragma. ¿Qué pasa en la expiración con el diafragma? ¿Se baja? Sube la cúpula, ¿no? Sube la cúpula. Al subir la cúpula, ¿qué le pasa al diámetro longitudinal? El diámetro longitudinal es el que va de arriba hacia abajo. ¿Qué le pasa si el diafragma se sube? Se acorta. Se hace más chiquito el tórax. Abusados con ese mecanismo porque lo vamos a ver en ventilación. Entonces, cada vez que se relaja el músculo diafragma, el diámetro longitudinal se acorta, el tórax se hace más pequeño. Metan aire. Sientan cómo el diámetro longitudinal crece. Cuando ustedes sacan el aire, entonces el diafragma se sube porque se relaja y el diámetro del tórax se hace más chiquito. Es lo que ustedes sienten como que se desinfla su tórax. ¿Por qué se desinfla? Porque todos los diámetros se hacen más pequeñitos. En la inspiración, el objetivo es que la caja torácica se crezca, tanto de adelante para atrás, de atrás para adelante, de lado a lado y de arriba hacia abajo. Pero en la expiración es todo lo contrario. Necesito que todo vuelva a estar nuevamente en su tamaño original. Vamos a ver cuáles son los músculos de la expiración. Si los músculos de la inspiración tendían a elevar las costillas, ¿qué van a hacer en términos generales los músculos expiratorios? A descenderlas. A descenderlas. Vamos a ver entonces los principales. Pregunta, pónganme atención. En la fase expiratoria, ¿habrá músculos productores de la fase? No. ¿Por Sí. qué no? Sí. Porque si los que producen son los que te están ayudando a elevar, como por qué tendrían que intervenir para descender las costillas. Y aparte esta no necesita energía, ¿no? Pero Porque si es Correcto. forzada, sí necesitaría. No necesita energía. Los que ya se contrajeron para elevarlos son los inspiratorios. Ellos son los que llevaron todo el esfuerzo, toda la energía. Pero en la fase expiratoria prácticamente se relajan todos los que ya se contrajeron en la fase inspiratoria. Solamente vamos a tener músculos de la expiración forzada. ¿Sí me explico? Cuando voy a hacer una expiración donde yo voy a meter más esfuerzo, pero no tenemos como tal músculos propiamente expiratorios normales. Quiero que ustedes solitos metan aire y vean lo que pasa cuando lo sacan. ¿Contrajeron algún músculo cuando sacaron el aire? No, no interviene. No, pero ahora fíjense, metan mucho aire y quiero que sacan todo lo que tengan adentro de sus pulmones. Todo, saquen todo lo que tienen adentro. ¿Qué pasó? ¿Contrajeron músculos? sí. ¿Cuáles? Los intercostales internos Y luego y a los El recto anterior. del abdomen. el abdomen. El abdomen. Ahora van a utilizar al abdomen para ayudarles a sacar lo que quedó de aire en sus pulmones. Lo que quedó. Porque lo que normalmente sacan en un ciclo ventilatorio normal se hace por relajación muscular de los inspiratorios. Por lo tanto, van a encontrar en los libros que les hablan de los músculos de la expiración forzada.
¿cuáles son? Principales. Si ya vimos los músculos intercostales externos, para la expiración son los músculos intercostales. ¿Cuáles me quedan? Los internos, son los contrarios. Doctora, una pregunta. ¿Aquí también tienen relevancia los músculos facilitadores de la fase o esos no tanto? ¿Cuáles serían los facilitadores de la fase? El geniogloso, el genioideo, esternoyoideo. ¿Te acuerdas qué funciones tenían esos? Pues nada más mantener permeable el área de conducción. Acuérdense que nosotros hablamos y dijimos que lo que es el conducto, todas las vías aéreas de conducción tienden al colapso. Esos músculos que vimos como los suprayoideos y los infrayoideos me están ayudando a mantener la vía aérea permeable. Si yo los quito, pierde movimiento mi estructura anatómica, en este caso faringe, laringe, y todo lo demás, al estar suelto y no tener soporte, ni quien los levante, ni quien los abata, se colapsan. Por eso no son músculos inspiratorios o expiratorios directos. Por eso se los marcan como accesorios de la fase, porque su trabajo de manera indirecta me ayuda, más no porque lleven a cabo directamente la acción sobre su caja torácica. ¿Sale? Entonces, músculos intercostales internos son de la fase expiratoria, forzada. Me voy con el otro. ¿Quién es este? Transverso del tórax. Tórax. El transverso del tórax parece una estrellita atrás de su esternón. ¿Qué pasa si se contrae ese? Vean cómo está inserto en la parte posterior del esternón y las costillas. ¿Ya lo vieron? Si se contrae esa estrellita, ¿qué hace con las costillas? ¿Las sube o las baja? Las baja. Las baja, por lo tanto, ayudan a la expiración. Voy a girarme tantito. ¿Quiénes son estos? Tenemos cerratos anteriores, cerratos posteriores superiores, pero también tenemos cerratos posteriores inferiores. Los cerratos posteriores inferiores, vean cómo están insertos en las últimas costillas. ¿Qué pasa si esto se contrae? ¿Los suben o las bajan? Las bajan. Las bajan, por lo tanto, participan de la expiración forzada. Va de nuevo. ¿Quién es ese? Recto. Recto del abdomen. No sé si fueron ustedes o el otro grupo que me preguntó que qué pasaba cuando les sacaban el aire. Cuando les pegan, están jugando fútbol y llega uno y los taclea y les da directamente en el abdomen. Sí, ¿Qué así pasa? expiración forzada. Es una expiración forzada. Te sacan el aire, ¿por qué? Porque al pegarte directamente en el recto del abdomen y este que está acá abajo, que es el oblicuo del abdomen, generan una contracción súbita de esos músculos. ¿Qué pasa si yo contraigo súbitamente estos músculos? La presión que está dentro del abdomen aumenta. ¿Qué le pasa al diafragma? Asciende. Y al ascender, se disminuye el diámetro del tórax y al disminuirse el diámetro del tórax, el aire sale. Entonces, también lo platicamos. A ver, hagan un abdominal inspirando. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. Pues no, porque para hacer un abdominal precisamente están contrayendo estos dos. Y al contraer estos dos aumentan la presión del tórax. Y entonces se genera una expiración forzada. ¿De acuerdo? Entonces todos estos los que vimos ahorita, recto, oblicuo del abdomen, transverso del tórax
y los intercostales internos son expiratorios forzados. ¿Vale? ¿Sí quedó? Duda, los serratos posteriores e inferiores son igual de la expiración, ¿no? Sí, doctora. ¿Y los superiores entonces serían de la inspiración? Sí. Tanto los serratos anteriores como los serratos posteriores superiores son inspiratorios porque elevan las costillas. Los serratos posteriores inferiores las bajan, por lo tanto son expiratorios. Aquí va nuevamente la indicación. Piensen dónde está el músculo, la acción que hace. En términos generales, si eleva las costillas, es inspiratorio. Si deprime las costillas, es expiratorio. ¿Sale? Piensen cuando ustedes hacen una inspiración forzada y meten y meten y meten y meten y meten aire, ¿qué pasa con sus hombros? Empiezan a levantar el hombro y como para ampliar la caja torácica y ayudarle a levantar. ¿Qué músculos se contraen? Pues ustedes sienten aquí los del cuello, los de la espalda, hacia atrás, arriba. Es que te escuchan Al ruido del revés. micrófono. ¿No me oyen? Se oye como ruidito. ¿Ahí me oyen mejor? Sí se oye, nada más que sí se oye como interferencia. Ok, a ver si con los... Bueno, ahorita les digo. O si hubiera conectado un cargador, ¿no? Como si hiciera interferencia el micro. Haga de cuenta. Como que truena. Ahí está. Bueno, mientras se conecta, ahí está ahí la doctora. Pero entonces, la mejor manera que pueden hacer para aprenderse estos músculos es que ustedes lo hagan. Metan aire y vean cómo se mueve su caja torácica. Cómo elevan las costillas. Saquen aire, saquen todo el aire, hagan una expiración forzada y sientan cómo se contraen los músculos. Y se van a dar cuenta cuáles son los que participan de la inspiración y la expiración. Díganme entonces los que han hecho en algún momento abdominales. Después de que hacen los abdominales, ¿pueden reírse o pueden respirar normal? No se sienten contraídos. No quieren, es más, hasta le dicen, no, espérate, no me hagas reír porque acabo de ir a hacer ejercicio y me duele la panza. Y no quieren hacer ningún esfuerzo ventilatorio. No porque tengan algún problema, sino que como están estimulados o están recién trabajados los músculos, lo que menos quieren es moverlos. ¿Sale? Cuando tosen muy fuerte, yo creo que les ha pasado cuando dicen, es que se me fue el agua para el otro lado, que es una tos muy fuerte. Les duele hasta la barriga, tosen hasta con el abdomen, están utilizando los músculos expiratorios. ¿Tiene lógica? Sí, porque el objetivo es sacar la partícula o lo que se les fue para el otro lado. Entonces están haciendo expiraciones forzadas o están aumentando esa presión para poder sacar la partícula que se fue hacia la vía respiratoria. Terminan de toser después de que se les fue el agua y les duele toditito el abdomen, no solamente el tórax, les duele el abdomen del esfuerzo que hicieron para toser. Entonces, vámonos a la aplicación. Lo que platicamos, fractura de costillas, ¿modificará el movimiento ventilatorio? Sí. Sí, no solamente por el hueso y el nervio, también ¿por qué? Por el dolor, El dolor y qué más. Los el músculos. volumen. Los músculos intercostales también se desgarran con la fractura, pues están insertos los músculos abajo de la costilla. Entonces, al hacer esto, se va toda la estructura anatómica. ¿Sale? Sí. Cuando hacen mucho ejercicio, cuando operan al paciente y le hacen una cirugía de abdomen que les cortan desde aquí, desde donde termina el apéndice gifoides hasta abajo del ombligo, ¿el paciente podrá llevar a cabo mecánica ventilatoria bien? No.
No, pues imagínense una rajadota de este pelo en toda la barriga, pues por lo menos la fase expiratoria se va a ver comprometida, porque necesitan de los músculos rectos del abdomen, oblicuos del abdomen, para poder llevar a cabo una expiración forzada. Entonces, tienen que pensar, viéndonos muy específico en la caja torácica, cualquier alteración en estructura ósea o muscular va a tener repercusión directamente en la mecánica ventilatoria, en el movimiento de los pulmones. No va a afectar como tal a la estructura pulmonar, no, pero sí a su función, a su movimiento, a su espacio. Y eso es la que va a tener repercusión directamente con nosotros. En términos generales, eso es caja torácica. Eso es lo que nos interesa de la caja torácica. Cuando lleguemos a ventilación, vamos a ver las leyes que afectan a estas estructuras anatómicas. Vamos a ver todas las leyes de los gases, que en algún momento ya las vimos en preparatoria y en la secundaria. Que ahí que ustedes, que la temperatura, que el volumen, que no sé qué, y que el experimento de la, ¿cómo se llama esta? La olla express, y que el globo aerostático, y que no. Todo eso vamos a ver la aplicación en el sistema respiratorio, pero necesitan conocer la estructura de la caja torácica para entenderla. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas de caja torácica? Apenitas. No. Sale. Nos falta control nervioso de la ventilación. Ahora vamos a ver quién le da la indicación a estas estructuras para llevar a cabo la fase ventilatoria. ¿Quién es el encargado de dar la indicación y llevar el chisme? ¿Sale? Entonces, mañana ya nada más nos quedaría control nervioso de la ventilación y hasta ahí vendría el examen departamental. Mañana tenemos clase con ustedes a las 10. ¿Sí? De 10 a 10:15 se abre en plataforma el examen de pulmones y pleuras. Háganlo como debe de ser, porque yo me doy cuenta si están jugando con el examen. Es secuencial. Así cuando lo abran, así se siguen, no se pueden regresar. No es el parcial para que anden exigiendo que me voy y regreso. Es como si estuviéramos en clase. Leen, contestan siguiente, leen, contestan siguiente. ¿Por qué? Porque tiene tiempo y se cierra. Entonces no se pueden dar el lujo de estar ahí papaloteando y buscando a ver a qué hora se encuentran las respuestas, si no se les cierra el examen. ¿Sale? Entonces, antes de que se conecten, como no los voy a estar vigilando como en el departamental, ya ustedes se hacen tarugos solitos, abren su examen a las 10 y tienen 10 minutos para contestar. ¿Sale? Entonces, por favor, cuando terminen el examen, se conectan al Zoom y yo ya aquí los espero. Voy ¿Ahí a me estar escuchan? monitoreando el examen desde aquí, sí lo puedo hacer. Así que me voy a dar cuenta cuando dicen, es que no le he acabado. Yo desde aquí lo puedo ver. ¿Sale? Bueno, entonces, no me digan que no les avisé. 10 en punto de la mañana se abre su examen. Tienen 10 minutos para contestarlo. Está muy sencillo. Nada más lean y contesten. ¿Va? ¿Ahí Sale. me escuchan? Entonces nos vemos mañana. ¿No me Sí, escuchan? doctora. Sí, doctora, gracias. Sale. Que les iba a preguntar. Ay, no me escuchan. Sí, ¿qué pasó? Sí se escucha. Sí, sí me oyen. Sí. Que le avisen a su, no sé qué clase tengan antes de Respi. Hemato. Bueno, nada más para que le avisen a su profesor que a las 10 en punto se abre su examen. Entonces, para que los deje salir a las 9:59 al menos. No creo que tengan problema. Sí los deja salir antes, ¿no? Solamente la clase pasada que se expandió y se expandió y se expandió. ¿No? Sí. Bueno. De acuerdo. Dale pues, entonces nos vemos mañana. Bye, doctoras. Gracias. Gracias. Bye. Hasta mañana. Entonces, Bye. ¿hoy se abre Mm. asignación de tareas, doctora? ¿O hasta mañana que terminemos eso? Se abre asignación. Las tareas ya están asignadas. Ya están abiertas desde hace 2 semanas.
Es más, Bueno, todas las tareas están abiertas desde el principio. Lo que les vamos ajustando son las entregas. Son las fechas de entrega, pero ya están. Pero esta entrega está asignada desde hace 2 semanas. ah, ok, ok. Ya Gracias. tienen, se cierra la tarea de esta